Seguiremos, ¿no? Estamos aquí. Hemos visto las características de lo que era conductor, el dieléctrico, ¿verdad? Hemos planteado lo que eran nuestros datos, el A, B, la frecuencia, y el R, L, C y G, que es lo que nos pedía. Vamos a analizar, ¿no?, si está en bajas frecuencias o altas frecuencias. De las tablas hemos sacado las características de lo que es el conductor y el dieléctrico, ¿verdad? Sí, entonces lo que íbamos a hacer a continuación era lo que es la profundidad de penetración. Para lo que es la profundidad de penetración, vamos a ver esto. Vemos nuestra ecuación 1, ¿no?, que es la que ya hemos visto en la parte teórica. ¿Sí? Bueno, ¿no? Era esta expresión. Bien, lo que les mencionaba, ¿no? Ya vamos haciendo el reemplazo. Omega es 2pi por la frecuencia, 2pi por 100 por 10 a la sexta hertz, sería. La permeabilidad es igual a 4pi por 10 a la menos 7. ¿Por qué es eso directamente? Ya que sabemos que la permeabilidad es mu sub 0 por la permeabilidad relativa, ¿no? U sub 0 por la permeabilidad relativa. Lo que sucede es que casi siempre, por no decir siempre, vamos a asumir que nuestra permeabilidad relativa es de 1, ¿ok? Y al decir que nuestra permeabilidad relativa es de 1, entonces la permeabilidad del dieléctrico va a ser igual a la permeabilidad del vacío, ¿verdad? Y la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7. Está claro eso, no sé si se entiende, ya que esto siempre vamos a ir manejando en todo lo que vayamos viendo a continuación, siempre vamos a ir viendo eso. ¿Ok? Bien. Y vamos viendo lo que es la conductividad del conductor. La conductividad del conductor, en este caso, como bien hemos visto de tablas, era 5.80 por 10 a la 7 siemens por metro. Haciendo el cálculo, ¿no? Metiendo estos datos a la calculadora, nos sale que el L es igual a 6.61 micrómetros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este L? Tenemos que compararlo con el A, ¿no? Con el radio, el conductor interno. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que vemos? Que ese L que hemos hallado es menor a 1.5 milímetros, ¿no? Que era el radio de mi conductor interno, es este valor de A. Y al decir eso, ¿en qué caso estaríamos? Estaríamos en el caso de altas frecuencias. Eso es muy importante, ya que vamos a utilizar simplemente las fórmulas de altas frecuencias. Bien, entonces, dicho eso, ya podemos pasar a lo que es la solución del problema. Hacemos el cálculo de lo que es el L. El L se calcula a partir de esta expresión, que, bueno, viene de las tablas que hemos visto, ¿no? De forma teórica. ¿Sí? La permeabilidad, nuevamente aquí aparece, ¿no? La permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro sobre 2pi por el logaritmo de B sobre A, 4.8 milímetros sobre 1.5 milímetros. Lo hemos dejado en milímetros, ya que al final lo que va a suceder aquí es que se van a anular milímetros con milímetros, ¿no? Entonces, el dato final de L nos va a dar en unidades de henrios por metro. En este caso nos da 233 nanohenrios por metro, ¿sí? Ahora hacemos el cálculo de lo que es el C. El C tiene esta expresión para el caso de altas frecuencias. Hacemos el reemplazo, 2pi por E. ¿E a qué es igual? E en este caso, como bien hemos visto, el epsilon, si es que así nomás está anotado, se refiere al dieléctrico, ¿no? Entonces es igual a la permitividad relativa del dieléctrico por E sub 0, epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío. La permitividad relativa del dieléctrico ya le hemos sacado de tablas cuánto era 2.26 y se multiplica por la permitividad del vacío, 8.8542 por 10 a la menos 12 faradios por metro, dividido entre el logaritmo de B sobre A, 4.8 milímetros sobre 1.5 milímetros. Lo dejamos en milímetros por la misma razón, milímetros con milímetros se anulan, obteniéndose el C en unidades de faradios por metro. En este caso nos sale 110 microfaradios por metro. ¿Está bien? Entonces con ello ya tendríamos LC y ya simplemente nos faltaría hacer el cálculo de R y G, ¿verdad? Bien, entonces vamos viendo qué es lo que tenemos que hacer antes de hacer ese cálculo de lo que es esos parámetros, el R y el G.
lo que hacemos es hallar lo que les mencionaba, ¿no? Lo que es la conductividad del dieléctrico. Y eso se realiza de esta forma, a partir de la tangente de pérdidas. Sé que la tangente de pérdidas es igual a la conductividad del dieléctrico sobre omega por el epsilon del dieléctrico. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hago? Despejo, ¿no? Lo que es la conductividad del dieléctrico. Entonces, va a ser tangente de pérdidas por omega por epsilon sub d. Hago el reemplazo. Entonces, la conductividad del dieléctrico nos sale 2.515 por 10 a la menos 6 siemens por metro. Bien, hacemos el cálculo de R. El R tiene esta expresión para altas frecuencias. Hacemos el reemplazo correspondiente, ¿no? 2pi por L. L es 6.61 micrómetros, es decir, 6.61 por 10 a la menos 6 metros, por la conductividad del conductor, 5.8 por 10 a la 7 siemens por metro, eso multiplicado por 1 sobre A, 1 sobre 1.5 milímetros, ¿no? Pero los milímetros lo anoto como 1.5 por 10 a la menos 3 metros, más 1 sobre B, 4.8 milímetros, esos milímetros lo anoto como 4.8 por 10 a la menos 3 metros, obteniéndose de esta forma el R 0.363 ohmios por metro, ¿no? Y eso lo voy a corregir. ¿Sí? Para G, a partir de esta ecuación igual obtenemos, ¿no? El G tiene esta expresión. Y bueno, hacemos el reemplazo, ¿no? De la misma manera, hemos hallado esta conductividad del dieléctrico, que era 2.515 por 10 a la menos 6 siemens por metro. Y lo demás, bueno, ya lo tenemos igual de dato. Nos sale 13.59 micro mohos por metro. Estos mohos, igual si quiero, lo puedo escribir como siemens, ¿no? Un moho es equivalente a un siemens. ¿Okay? Vamos pasando a esto. Nos dice, ¿no? El ejercicio 2, una línea telefónica de uso interior. Para efectuar la conexión de la caja del teléfono a la red exterior, tiene dos conductores paralelos de cobre con diámetro de 0.60 milímetros. La separación entre los centros de los conductores es de 2.5 milímetros y el material aislante entre ambos es polietileno. Calcule los parámetros R, L, C y G por unidad de longitud a una frecuencia de 3 kHz. Ok, vamos haciendo nuestra gráfica, ¿no? Tenemos esta gráfica para lo que es el problema. En este caso nos dice simplemente dos conductores paralelos de cobre. Entonces, al mencionarnos eso, nos está diciendo que es par de hilos. ¿Ok? Es par de hilos nada más. Y entonces, tenemos esto, que sería par de hilos. Tenemos dos conductores, ¿no? Que tienen un diámetro de 0.60 milímetros. En este caso no nos interesa tanto el diámetro, sino el radio, ¿no? La separación entre los centros de los conductores es de 2.5, es decir, de 2.5 milímetros. Material aislante entre ambos es polietileno, sería el dieléctrico, ¿verdad? Y nos dice que calculemos los parámetros R, L, C y G por unidad de longitud a una frecuencia de 3 kHz. Entonces vamos planteando, ¿no? Nuestros datos. Nos da A, en este caso A sería 0.3, ¿no? Ya que nos decía que los conductores tenían un diámetro de 0.60 milímetros, entonces el radio es la mitad, ¿no? 0.3 milímetros. D es 2.5 milímetros, la frecuencia nos dice que es de 3 kHz, y en base a ello nos dice que obtengamos R, L, C y G, ¿no? Bien, entonces vamos a analizar si estamos en el caso de bajas frecuencias o altas frecuencias. Para bajas frecuencias, L tiene que ser mayor o igual a A. Para altas frecuencias, L tiene que ser menor a A. De la misma manera, sacamos de lo que son las tablas las características del dieléctrico y del conductor. En este caso, el dieléctrico nos decía que era polietileno en el ejercicio, ¿no? El polietileno tiene una permitividad relativa de 2.26, tiene una tangente de pérdidas de 0.2 por 10 a la menos 3. El cobre tiene una conductividad de 5.8 por 10 a la 7 siemens por metro. Esto es prácticamente una copia, ¿no? Del anterior ejercicio. Y aquí igual tenemos el mismo dieléctrico y el mismo conductor.
Bien, entonces calculamos lo que es la profundidad de penetración primero para ver si estamos en el caso de bajas frecuencias o en el caso de altas frecuencias. Lo calculamos a partir de esta expresión, o nuestra ecuación 1, que ya la hemos visto en la parte teórica. Tenemos el reemplazo 2 sobre omega, omega es 2pi por la frecuencia, 2pi por la frecuencia que era 3K, es decir, 3 por 10 al cubo hertz. La permitividad es igual a la permitividad relativa por la permitividad del vacío. Les he mencionado que la permitividad relativa es, en todos los casos siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, esto va a ser siempre la permitividad del vacío, es decir, 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Y eso está multiplicado finalmente por la conductividad del conductor, que es 5.80 por 10 a la 7 siemens por metro. Metiendo esto a la calculadora nos sale que L es 1.21 milímetros. Hacemos la comparación con lo que es A, ¿no? El radio de mi conductor. ¿Y qué es lo que veo? Que 1.21 milímetros es mayor o igual a 0.3 milímetros, ¿no? Es decir, que estamos en el caso de bajas frecuencias. Vamos a utilizar las fórmulas de bajas frecuencias. Dicho eso, vamos a pasar a lo que es la solución del problema. Vamos a plantear lo que son las fórmulas para bajas frecuencias, pero antes lo que tenemos que hacer es determinar el coseno hiperbólico, ¿no? Ya que en las fórmulas de bajas frecuencias, si es que ven, en todos los casos aparece el coseno hiperbólico de D sobre 2A. Así que es mejor si determinamos ese valor al inicio para simplemente reemplazarlo, ¿no? Y no complicarnos más. Bien, entonces hacemos ese cálculo. Lo voy a hacer a partir de esta expresión, sí, a partir de la ecuación 2. Metiendo esto a la calculadora, ¿cuánto me sale? Me sale que ese coseno, coseno hiperbólico inverso de D sobre 2A es 2.1055. Bien, entonces ya tenemos el coseno hiperbólico inverso. Ahora lo que vamos a hacer va a ser determinar lo que son los parámetros R, L, C y G. Entonces lo que hacemos es aplicar esta fórmula. Partimos de esta ecuación, ¿no? Tenemos esto, nuestra ecuación 3. Hacemos el reemplazo, vamos a tener 2 sobre la conductividad del conductor, que es 5.8 por 10 a la 7, por pi por a al cuadrado, es decir, que a es 0.3 milímetros, ¿verdad? 0.3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, obteniéndose que R es 0.122 ohmios por metro. Bien, tenemos esta expresión, ¿no? Para lo que es el L, tenemos esta expresión. Hacemos el reemplazo correspondiente. La permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Ya les he mencionado por qué, ¿no? Directo lo anoto este valor. Eso dividido entre pi por 1/4 más el coseno hiperbólico de D sobre A. Pero el coseno hiperbólico de D sobre A, como ya lo tengo hallado, lo anoto simplemente como ese valor, ¿no? Que era 2.1055. Metiendo esto a la calculadora me sale 942.2 nanohenrios por metro. Bien. Ahora, el cálculo de lo que es la conductividad del dieléctrico a partir de lo que es la tangente de pérdidas, de la misma forma como en el anterior ejercicio. La tangente de pérdidas, bueno, en este caso, esto lo que estaba en el denominador pasaba a multiplicar, ¿no? Para poder determinar la conductividad del dieléctrico, como vemos en este paso. Entonces, la conductividad del dieléctrico es 75.44 por 10 a la menos 12 siemens por metro. ¿Okay? Bien, ahora calculamos lo que es el C a partir de esta expresión. Sí, de la misma manera, ¿no? Pi por la permitividad. La permitividad, esto es del dieléctrico, ¿verdad? Es la permitividad relativa 2.26 por 8.8542 por 10 a la menos 12 faradios por metro, dividido entre el coseno hiperbólico, que bueno, ya tenemos este valor, y era 2.1055, teniéndose un valor de C de 29.86 picofaradios por metro. ¿Ok? Ahora calculamos lo que es el G, nuestro último parámetro, a partir de esta expresión. Hacemos el reemplazo de lo que hemos obtenido. Vamos a tener pi por la conductividad del dieléctrico, que era 75.44 por 10 a la menos 12 siemens por metro, dividido entre el coseno hiperbólico, que era 2.1055. Metiendo esto a la calculadora me sale
0.113 nanosiemens por metro. ¿Okay? Una línea telefónica abierta con polietileno como dieléctrico opera a una frecuencia de 2 kHz, cuyos parámetros son, nos da el valor de R, que es 5 ohmios por kilómetro, G 2.5 por 10 a la menos 6 siemens por kilómetro, el C 0.003 por 10 a la menos 6 faradios por kilómetro y el G 0.003 henrios por kilómetro. Calcular nos dice la constante de propagación, la atenuación a 500 metros, el inciso C, la impedancia característica, el inciso D, la velocidad de fase, el inciso E, la longitud de onda de operación, el inciso F, la longitud de la línea en términos de lambda. ¿Okay? ¿Listo? Vamos a plantear lo que son nuestros datos. Hemos introducido aquí lo que eran los parámetros R, G, C y L. La frecuencia nos decía 2 kilómetros. La permitividad relativa es lo que nos menciona. Nos dice polietileno como dieléctrico. El polietileno tiene una permitividad relativa de 2.26. Van a ver por qué estamos sacando esto como datos, ¿sí? Ya que, bueno, igual nos va a servir. Es útil que esto también lo hagan. Nos pide calcular, ¿no? El inciso A, la constante de propagación. Inciso B, la atenuación a 500 metros. Inciso C, la impedancia característica. Inciso D, la velocidad de fase. Inciso E, la longitud de onda de operación. El inciso F, la longitud de la línea en términos de lambda, ¿no? Es decir, en función de lambda. ¿Ok? Eso nos está pidiendo. Bien, planteamos lo que es el inciso A. El inciso A es bastante extenso, pero es bastante fácil, ¿no? Planteamos lo que es esta ecuación. La constante de propagación está dada por esta ecuación. Tiene esta forma. Reemplazamos los datos, simplemente es puro reemplazo, ¿no? El R es 5 ohmios por kilómetro, más J de omega es 2pi por la frecuencia, 2pi por 2 por 10 al cubo hertz, por L. El L es la inductancia, ¿no? 0.03 henrios por kilómetro. ¿Okay? Eso multiplicado por G 2.5 por 10 a la menos 6 siemens por kilómetro, más J 2pi por la frecuencia, 2pi por 2 por 10 al cubo, por C 0.003 por 10 a la menos 6 faradios por kilómetro. Llevamos este número complejo a su forma polar, módulo fase, es igual a su forma polar, módulo fase. ¿Qué es lo que sucede cuando multiplicamos dos números complejos que están en su forma polar? Para el módulo se multiplican ambos módulos, ¿verdad? Y para las fases se suman ambas fases, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos aquí. Y sacamos la raíz, ¿no? De ese número en su forma polar. ¿Cómo se saca un número, la raíz, ¿no? De un número polar, de un número en su forma polar? Para lo que es el módulo, le saco la raíz al módulo. Y para lo que es la fase, se divide la fase previa, ¿no? La fase que estaba aquí, entre 2. Y eso es todo, ¿no? ¿Okay? Y eso sería. Y de su forma polar a su forma cartesiana, eso ya lo conocen, ¿no? Es el módulo por el cis, el ángulo, ¿no? Coseno más siseno. Y a partir de eso es que determino ya la constante de propagación en su forma cartesiana, ¿no? Entonces, a partir de eso es lo que determino. Siempre la constante de propagación la tienen que expresar en su forma cartesiana, ¿ok? Vamos a pasar al inciso B. ¿Se acuerdan? En la anterior diapositiva, esto sería alfa y este otro sería beta. Y eso es lo que hacemos para el siguiente inciso, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es sacar eso, ¿no? El alfa va a ser igual a 3.748 por 10 a la menos 3 nepers por kilómetro, lo que les decía, ¿no? Ya está en unidades por kilómetro, y el beta 0.0377 radianes por kilómetro, ¿no? También. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Utilizamos la constante de atenuación, ya que si se acuerdan nos decía calcular la atenuación a cierta distancia, ¿no? Entonces, utilizamos lo que es la constante de atenuación para 500 metros, es decir, utilizamos esta constante de atenuación que está ahí arriba con un factor de conversión nada más. ¿Sí? Nos dice a 500 metros. 500 metros, ¿cuánto es? Es 0.5 kilómetros. Y sé que para 1 kilómetro, como bien vemos aquí, ¿no? Para 1 kilómetro, ¿cuántos nepers de pérdida voy a tener? Voy a tener 3
3.748 por 10 a la menos 3. Y eso, ¿no? Entonces ya nos lo anotamos en el numerador. Ahora estos nepers, como bien les mencionaba, no es conveniente que exprese la atenuación en términos de nepers. Y por eso lo llevo de vez. Y esa es la causa por la que aplico esta fórmula de la transformación de nepers a dB. Sé que un neper es 8.686 dB, obteniéndose una atenuación de 0.0163 dB, ¿no? A 500 metros. Vamos a comenzar con el inciso D. El inciso D me decía calcular la velocidad de fase. Lo calculo a partir de esta ecuación. La velocidad de fase es omega sobre beta, es decir, es la frecuencia angular sobre la constante de fase. ¿Está bien? Entonces, eso sería, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos nuestros datos. Omega es 2pi por la frecuencia, 2pi por 2 por 10 al cubo, 2K, ¿no? 2 por 10 al cubo hertz. Beta es del anterior inciso 0.0377 radianes por kilómetro. Si tenemos esto, ¿en qué unidades nos va a salir la velocidad de fase? Los radianes son una unidad dimensional, por lo tanto me va a quedar esto en kilómetros por segundo, ¿verdad? Si es que lo meto toda la calculadora, entonces me va a salir 333.325.48 kilómetros por segundo. Esto, si quieren, lo pueden llevar a kilómetros por hora, ¿no? Para que tal vez se vea un poco más interesante. Aunque si es que lo llevamos a kilómetros por hora, incluso se va a ver más grande el número, creo, ¿no? Ya. Entonces, ya tendríamos el inciso D. Inciso C, me dice determinar la impedancia característica. Tiene esta expresión, ¿no? Hacemos el reemplazo correspondiente, como esto es tal cual como hemos ido viendo en el inciso A, ¿ok? Es igual. ¿Qué es lo que sucede? Llevamos el numerador a su forma polar, el denominador a su forma polar. ¿Qué es lo que sucede con una división de números en su forma polar? La magnitud es la división entre ambas magnitudes, ¿no? Del numerador y del denominador. Y la fase ya no es la suma, sino es la resta de la fase del numerador menos la fase del denominador. La raíz ya les he mencionado, ¿no? Para la raíz, el módulo es la raíz del módulo, ¿no? Que está en el argumento. Y la fase es la fase del argumento dividido entre 2. ¿Ok? Entonces eso tendríamos. Esto llevamos a su forma cartesiana a partir del cis, ¿no? Es módulo por el cis de la fase, coseno más y seno, ¿no? Y haciendo eso, llevamos a su forma cartesiana, que sería esta. El z sub 0 va a tener, esto sí va a tener unidades de ohmios, ¿ok? Tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, eso sería nuestro inciso C. El inciso E, para el lambda del medio. Aquí, para aclararlo un poquito, lo he puesto, ¿sí? Esto del medio. Ya me dice que determine eso, entonces lo hago a partir de estas ecuaciones. La velocidad de propagación tiene estas dos expresiones. La velocidad de propagación es la velocidad de la luz sobre la raíz de la permitividad relativa. En realidad esto no es tanto así, ¿ok? Ya que en realidad esta velocidad de propagación es c sobre la raíz de la permitividad relativa por la permeabilidad relativa. Pero ¿qué les he mencionado sobre la permeabilidad relativa? Que siempre tiene un valor de 1, ¿no? Y es por ello que aquí se queda simplemente en raíz de la permitividad relativa, ¿ok? Bien, entonces tenemos esa expresión. Nuestra ecuación 5. Nuestra ecuación 5 nos dice igual que la velocidad de propagación, este B, es lambda del medio por la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Si es que reemplazamos 4 en 5, ¿no? O podemos igualar si queremos, y despejamos el lambda del medio, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el lambda del medio va a ser igual a C por sobre la frecuencia por la raíz de la permitividad relativa. Hacemos el reemplazo, ¿no? De todos nuestros datos. El C, ¿a qué se refiere? Es la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz lo voy a expresar en términos de metros por segundo. En metros por segundo es 3 por 10 a la octava metros por segundo. La frecuencia era 2 por 10 al cubo hertz, o sea, 2 kilohertz, por la raíz de la permitividad relativa, 2.26, ¿no? Y aquí lo estoy expresando en kilómetros. Bueno, esto ya lo he hecho por facilidad, o si quería, aquí lo podría anotar en términos de kilómetros, ¿no? La velocidad de la luz, kilómetros por segundo, que sería 3 por 10 a la quinta, ¿no? Kilómetros por segundo.
Y haciendo eso me salía que el lambda del medio era 99.78 kilómetros. Nada más, ¿no? Inciso F. ¿Qué nos dice? Nos dice determinar la longitud de la línea en términos de lambda. ¿Qué es lo que hacemos? Si se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en el anterior inciso? En el inciso E estamos viendo que el lambda del medio es 99.78 kilómetros. ¿Eso lo puedo utilizar como un factor de conversión? Sí, ¿no? Ya que puedo decir que un lambda del medio, aquí si quiero lo anoto 1, ¿no? Un lambda del medio es 99.78 kilómetros. Y ahí está, ¿no? Mi factor de conversión. Ahí en ese aparte, ¿no? A partir del dato, que lambda es 99.78 kilómetros. De aquí ya lo he anotado como aclaración nada más en el anterior ejercicio, lambda del medio. Actualmente se lo denomina simplemente como lambda. ¿Sí? Entonces utilizo este lambda, ¿no? Como un factor de conversión. Sé que L, como bien hemos visto, ¿qué me decía el ejercicio? No me daba una longitud como tal, si han podido ver, ¿no? Pero en una parte, en el inciso B, me decía que haya la atenuación a 500 metros. Entonces voy a asumir esa distancia, como no me da otra, esa distancia es la distancia de mi línea, ¿ok? Entonces digo que esos 500 metros, es decir, 0.5 kilómetros, es la distancia de mi línea. Y ya utilizo esto como un factor de conversión. Digo que un lambda es 99.78 kilómetros. Haciendo el reemplazo, metiendo esto ya a la calculadora, se anula en kilómetros con kilómetros, me va a salir el L en términos de lambda, ¿no? Entonces el L va a ser igual a 0.005 lambdas, ¿ok?